Gestos, miradas, palabras, silencios, lugares. La realidad es lo que vemos y lo que insinuamos, lo que creemos y lo que dejamos de creer. En el diván de Póster Central, los hechos hacen terapia. Cada sábado, junto a la licenciada Janina Moreno Samanillo. Y vamos a disponer de la realidad en el diván para darnos lugar a esa posibilidad de encontrarnos en un análisis diferente de los hechos que nos agobian, que nos condicionan, que a veces tienen un sentido colectivo, pero que en general parten también de esas dinámicas individuales. Cada realidad es un mundo, esto que decíamos en algún momento, ¿no? Cada realidad es un mundo, y es verdad, cada hogar es un mundo, cada construcción es un mundo, más allá de esas cuestiones colectivas. Y nos propusimos esta semana desafiarnos sobre lo que implica empezar de nuevo en la vida, en un proyecto laboral, pero no hablamos de no estoy tan conforme con esto, sino cuando las cosas se derrumban, cuando realmente esos lugares de donde te asentabas o caminabas ya no están. Pero para eso le vamos a dar la oportunidad a que nos dé todas sus respuestas la licenciada Janina Moreno Samanillo. ¿Cómo estás, Jan? Bien, ¿cómo estás, Pablo? Muy bien. Bueno, qué debate ese, ¿no? Porque nos pone en un lugar, como diría Serrat, sentado sobre una calabaza. Es cuando todo eso que suponíamos que formaba parte de nuestro mundo, de golpe se desmorona, ¿no? A veces es no solamente que te separás, te separás y tenés que irte a vivir a otro lado y ya no estás con tus hijos y ya no tenés tu hogar, perdiste el trabajo y tenés que empezar, o se quebró la empresa, o dijiste, bueno, esto no va más o me reconvierto, desaparezco. Es ese momento donde todo parece, o todo parece muy oscuro o hay algo que te termina revitalizando, que en definitiva, aquello de que uno nunca muere de amor, aunque parece que va a morir definitivamente sí, en esas circunstancias. Es lo que se siente, que va a morir de amor, sí, o que está perdiendo todo, ¿no? Ya sea en el amor y también en el amor en un proyecto de vida, como un trabajo, un estudio, una carrera, lo que uno esté ahí construyendo como proyecto de vida. Es muy difícil porque juegan dos cuestiones ahí como muy profundas, que una tiene que ver con aceptar que estoy perdiendo algo, que no implica más que empezar a elaborar un duelo, la aceptación de que perdí y eso me mete en un camino, en un sendero del duelo, y por otro lado la incertidumbre del futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con todo eso? O sea, que he elegido yo terminar con algo o que han elegido por mí, porque cuando me dejan sin trabajo no lo estoy eligiendo yo, o cuando las condiciones son ya tan precarizadas, por ejemplo, en un trabajo, me termina empujando que yo termine eligiendo dejar eso, por más que me apasione. Bueno, es un buen punto de partida. Si esa decisión la tomás vos, exacto, que implica a lo mejor una maduración, incluso desde la angustia de tener que empezar de nuevo y demás, a que esa decisión venga impuesta por otros. Por ejemplo, vos lo citabas, cambiar de carrera. Bueno, estuve estudiando 3 años abogacía, pero resulta que me gustaría ser chef. Bueno, ¿cómo hago para pero en todo caso hay un punto de partida que es personal. La otra es, sí, hace 10 años que trabajo en tal empresa, estoy en una empresa en Tierra del Fuego. Hace 15 años, esta mañana escuchaba a una trabajadora y de golpe ya le avisaron que a fin de mes no está más. Ahí ya se te quiebra el proceso. Se te quiebra y de un día para el otro, porque sean 20 días, 30 días, lo que tengo no es el tiempo necesario que requiere toda mi integridad para poder asumir eso tan doloroso que implica. Cuando hablas en el primer ejemplo, por ejemplo, de esto de cambiar de una carrera, juegan otras cosas porque hay un camino hacia lo perdido, que es la carrera que estaba transitando, pero viene desde otro lugar lo que estoy eligiendo, desde el deseo. Entonces hay algo movilizante ahí y placentero que juega otro dinamismo dentro de mi psiquismo.
Lo otro es... Claro, encontrás la motivación, aún dentro de la incertidumbre, angustia, el miedo, hay algo que te está el miedo al cambio, el miedo si voy a poder con esa otra carrera que elegí, o oficio, o lo que sea, pero hay una motivación, hay un impulso, ¿no? Que nos lleva a levantarnos todos los días y decir, bueno, estoy repensando, reconstruyendo mi proyecto de vida. Ahora, quedarse sin trabajo quizás, o que me lleven las condiciones a decir, bueno, yo no lo puedo sostener más, amo este trabajo, hace 15, 20 años que estoy, pero la verdad que lo que me apasiona no me da ni de comer, que esa hoy está siendo una de las condiciones en este país. Y bueno, es un estado de supervivencia. Dejo esto no porque no me guste, porque no lo quiera, sino porque, bueno, tengo que pagar las cuentas. Entra el dilema, ¿no? De lo que deseo y de lo que tengo que elegir hasta por un estado de supervivencia. Porque se pone en juego eso, o sea, yo tengo que volver a casa y tengo una familia y también tengo que construir en ese sentido, ¿no? ¿Ahora es sostenible el estado de supervivencia sin el deseo? Es un tema. Porque eso también te puede llevar a una frustración. Sí. A lo mejor llegás a fin de mes, pero después volvés todos los días frustrado en tu casa, lo podés, ¿no? sostener en una transición a tomar otra elección, ¿no? Pero no deja de ser una transición dolorosa, donde estoy poniendo un esfuerzo psíquico. Freud hablaba ahí de la economía del psiquismo, que habla de toda la energía que le ponemos a algo que me gusta por un lado, estás en esa ambivalencia, y por el otro me hace frustrar todo el tiempo, porque ni siquiera me están reconociendo por mi trabajo en términos económicos, en términos de jerarquización, de lo que sea que yo necesito en ese espacio donde estoy transitando. Pero en eso no se puede estar mucho tiempo, o si estás, terminás viviendo mal y terminas desencadenando en otras cuestiones que no son buenas, son insalubres para el ser humano. Claro, esto de... vivir en el estrés, Pablo. Claro. Pero además me parece que la frustración o el no estar haciendo lo que uno quiere te lleva a un estado incluso más complejo que el estrés. Porque el estrés a lo mejor es, no llego, no me alcanzan, no cumplo con las expectativas, no soy lo que me piden. Pero la frustración de hacer algo que no querés, es tremendo eso. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí. Porque es como la pérdida del sentido, ¿no? Saber que estoy en un lugar donde, digo, el sentido uno lo adquiere en la vida sabiendo que hay algo de felicidad que se está gestionando todo el tiempo. No podemos vivir en un estado de permanente felicidad. Que no existe. La felicidad es un espacio. Exacto. Son momentos. Exacto. Pero cuando algo tiene sentido en mi vida y mi proyecto de vida tiene sentido, y es muy difícil entrar en esa frustración permanente donde va a decir, bueno, ya empezó a perder el sentido. ¿Ya esto me hace bien? ¿O es algo que me hace volver a mi casa de mal humor? ¿Que me condiciona en discusiones con mis seres queridos? ¿Que me hace repensar todo el tiempo? ¿Ahora qué hago después de 10, 15, 20 años? Yo me dediqué toda la vida a esto. Y tengo que, o cuando me deja en un vínculo amoroso a alguien y yo ni siquiera me la vi venir. Claro. ¿Y qué hago? Yo estuve 20 años con esta persona. ¿Cómo hago? Esa incertidumbre. ¿Y cuáles pueden ser las bases sobre en las que podemos pensar esa reconstrucción? Porque no todo se rompe cuando algo se rompe, ¿no? Es cierto, a lo mejor te separás, pero bueno, tenés tus hijos, hay algún amigo, tenés un entorno social que a lo mejor pueda contenerte. Está bien, quebró la empresa en la que trabajabas, pero digo, ¿en dónde podemos encontrar esos lugares donde empieza la reconstrucción? Yo, mira, siempre digo esto, es como que hay que estar atento desde el inicio que uno construye un proyecto de vida, en poner un poco de esto, del libido, del amor, de la energía, como si fuera una mesita, ¿no? Un poco en cada pata. Esto de mis vínculos amorosos, mi trabajo, otro poco en mi familia, en mis amistades. Entonces siempre está ahí expuesto en tu vida que algo se quiebre, que una patita se quiebre, pero me quedan las otras y la mesa no se me va a caer. Entonces, pensarlo como analogía, ¿no? Como un simbolismo de no es bueno nunca poner todo en un solo lugar, todo en el trabajo o todo en mi pareja o todo en mis hijos, porque cuando algo se quiebra, como vos dijiste recién,
¿cómo me sostengo? Y bueno, tengo que ir hasta poder reconstruir la que estoy perdiendo o la que empezó en proceso de duelo, apoyarme en esas otras, que son los que me van a sostener vivo y me van a hacer levantar todos los días para decir, bueno, tengo que de algún modo poder empezar a gestionar de nuevo otro proyecto. Que no es tan sencillo, porque ni siquiera a veces tengo el deseo o tengo pensado qué puedo explorar para hacer en mi vida con eso. Bueno, esto también nos lleva a otro plano de análisis, ¿no? A veces ese temor a lo que pueda significar esos cambios implica una negación. Vos decías recién, no la vi venir. Y a lo mejor había señales que no las quise ver. Totalmente. Que dije, no va a pasar o no me va a pasar a mí y demás. Y es también el no darse cuenta que en algún momento tenés que cambiar. Y que en algún momento la vida te pone patas para arriba y tenés que ver cómo te acomodás nuevamente. Pero que el no aceptar esas condiciones puede implicar también seguir en ese status quo, en esa presunta comodidad, pero que en realidad es un escenario de frustración permanente. Sí, porque ahí lo que estoy poniendo en juego, esto que vos decías, Pablo, explicado perfectamente, son mis mecanismos de defensa. No es que no, yo vi las señales, pero bueno, ¿qué hice? Saqué la negación en juego y dije, no, esto me pareció a mí, pero no es la resistencia, porque eso sé que implica toda una modificación y un cambio en mí, el miedo al cambio. Puse en juego todo ahí, el apego, porque nos apegamos a el tiempo en un proyecto de vida, sea en un vínculo o en un trabajo o en un estudio, el tiempo nos hace estar en un ámbito de confort también. Entonces, por más que a veces hasta la esté pasando un poquito mal, me apego a eso, porque como tengo tanto miedo a lo nuevo, prefiero quedarme en esa zona de confort, de comodidad. Bueno, esto es lo conocido. Entonces, es como más fácil quedarme ahí. Pero dar el otro paso es lo más complejo. Bueno, ese caminito no es sencillo y a veces no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y a veces necesitamos estar acompañados en esos procesos. No nos damos cuenta porque creemos que en esto de que tenemos un poco todo, la omnipotencia de, bueno, este trabajo que tenía no me va a matar, no me va... Y me quedo en un lugar medio peligroso, ¿no? Porque me quedo ahí como la ratita girando en la ruedita y no puedo salir de ese lugar. Ahora, voy a ser el paciente incómodo, ¿no? Ese que se da vuelta en el diván y es como que todo el tiempo te va cambiando el escenario. También es cierto que a veces hay una tentación, a ver, me lo planteo sobre todo, a lo mejor es una instancia generacional que nosotros vivimos desde otro lugar, ¿no? A lo mejor desde la complejidad que vos relatabas, esto de había que cumplir con determinadas pautas y normas y costaba mucho más romper con eso. Ahora también está lo otro, ¿no? El de no sostener proyectos. Ante la primera crisis me voy, ante el primer conflicto no quiero. Entonces esto lleva a otra frustración, que a veces es persistente, ¿no? Que no logro sostener nada, que parece que no logro sostener un trabajo, una pareja, no logro sostener un estudio, no sé, porque inmediatamente ante lo primero que se desacomoda tiro todo. No es que se me cayó el libro, tiro la biblioteca. ¿Y cómo hacer también en esas? ¿Cómo ir encontrando también esos equilibrios? Porque si no, no hay proyecto de vida posible. No, esa es la otra punta y es muy epocal, ¿no? Es más generacional de este tiempo. Yo creo que ahí también se da otra cosa que es la poca capacidad de tolerancia a la frustración, ¿no? Porque siempre hay cosas de nuestro trabajo que no nos van a gustar, o de una pareja que no nos van a gustar, o de lo que sea que yo esté tramitando como proyecto de vida. Al primer obstáculo, me voy. Bueno, listo, me voy. Esta huida compulsiva, como decís vos. Sin capacidad de reconstrucción. Exacto, que aparte me hace crecer el conflicto, el obstáculo, pero cómo me paro ante eso para poder enfrentarlo y me hace aprender de mis mismos errores, desde el conflicto interno que yo tengo, porque no es solo el conflicto que se presenta interpersonal, sino que me está pasando a mí con esto que no lo puedo enfrentar. ¿Es una conducta casi adolescente? Porque digo, de rechazo a lo que no me gusta o lo que no termina siendo lo que yo quiero, ¿no? Si no es lo que yo quiero, lo rompo. Y es muy de niño.
claro, ¿no? De un pensamiento más mágico. Por eso muchos teóricos han hablado ahora de la generación de cristal, por la fragilidad que implica esto. Otros no coinciden con eso, pero bueno, uno puede o no estar de acuerdo. El tema ahí es que cuando también no puedo sostener nada en el tiempo, entro en ese estado de procrastinación, que no es más que el postergar, y bueno, no, después busco otro trabajo, y no, después, y lo único que hago ahí, Pablo, es postergar mi propio deseo. O sea, no me estoy dando cuenta que me auto boicoteo yo mismo. Y bueno, también hay una debilidad en ese armado del proyecto, porque ¿cuánto podés sostener eso? Empiezo, dejo. Hay un momento que algo hay que sostener en la vida, porque desde un vínculo hasta un trabajo son también mis pilares para poder tener salud mental. Sí, y que no hay atajos, ¿no? No. Recién hablábamos en lo económico, el regreso a los 90. Yo me acuerdo mucho de la universidad de los 90, que fue la que yo viví, ¿no? En la que no solamente había un descompromiso de la acción política, se priorizaba, recuerdo más, el que estuvieran las paredes limpias, lindas, que la incomodidad que podía generar una ficha que te advirtiera determinada cuestión, ¿no? Pero también esa percepción de que la vida se medía por el éxito, y que el éxito se medía por la capacidad que vos tengas de lograr cosas en el menor tiempo posible, a una costa de, incluso del sentido colectivo, de lo social, ya no se pensaba en crecimientos o en construcciones colectivas, sino en el ¿cómo me va en esto, ¿no? En ese empoderamiento relacionado muchas veces con lo económico, con lo mercantilista, ¿no? Bueno, cuánto que nos queda por analizar y por encontrarnos y descubrirnos también en eso, ¿no? Hemos planteado los dos extremos, ¿no? Aquellos que... Y en esa época que vos decís, sí, una época como más individualista, más narcisista, diría yo, donde también el éxito estaba asociado a esto, ¿no? A lo propio, individual, y que, bueno, yo me tengo que salvar. Sí, claro. No importa a qué precio. Bueno, ni esa punta... Y eso tiene muchos sentidos culturales, digo, ¿sí? Que hubiese aparecido Tinelli en los 90, que toda esa cosa de la pizza del champán, que Menem fuera presidente, que todo eso tenía que ver con un mismo sentido social. Eso era el éxito, estaba simbolizado de esa manera. Absolutamente, y no es ajeno a lo que hoy se está construyendo como discurso social en la Argentina. Pero planteaste un tema que me gusta para el próximo fin de semana, el tema del narcisismo. El tema del narcisismo. El tema. Bueno. Eso de lo que somos en la foto y lo que somos en la vida real. Si te parece, lo charlamos en la próxima sesión. Dale, muchísimas Pablo. Gracias. Gracias a vos. La licenciada Janina Moreno Samanillo, y esta situación de poner a la realidad en el diván. Ya volvemos. Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central. Periodismo en radio.